gracia y la paz, hermanos. Muy buenos días. Estemos en oración un minuto. Querido Señor, querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, nos alegramos, Señor, que en tu bondad y misericordia y tu triunfo nos concedas reunirnos a tus pies, delante y alrededor de ti, como tus hijos y tus hijas, por la sangre preciosa de tu Hijo amado, el Cordero de Dios, Jesucristo. Gracias por esta ocasión, Señor. Gracias porque tú eres fiel y eres el primero en estar presente, porque nos hemos reunido, Señor, en tu nombre. Gracias por permitirnos invocarte y mirar a ti para ser salvos. Venimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Entregamos a ti, Señor, todo lo que somos, toda nuestra condición humana. Entregamos a ti todas nuestras circunstancias espirituales y naturales, todo lo que vemos y entendemos y también lo que no vemos y no entendemos. Todo lo entregamos tranquilamente, Señor, en tus manos y a tus pies. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que conforme a tu fidelidad y a tu amor, vivifiques nuestro hombre interior, nos fortalezcas para vivir en ti, delante de ti y para ti. Alumbra también los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Conquístanos más para ti, porque queremos volvernos a ti y permanecer en ti, y que tus palabras permanezcan en nosotros, para tener vida, Señor, y ser libres en ti. Oramos por cada uno de los que estamos presentes. Que tú seas en medio de nosotros. Que tú seas, Señor, fortaleciendo nuestro ser, llenándonos de tu alegría, de la fe de tu Santo Hijo, del amor de tu Hijo, de la esperanza que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a vivir en esta novedad de vida y levantarnos desde nosotros mismos, pero hacia ti, en unión con Él, que nos levantó sobre sus hombros y sobre su pecho y nos introdujo, Señor, delante de ti. Señor, bendice tu palabra, capacita nuestro ser, úngenos con tu Santo Espíritu a todos los que estamos aquí, para que podamos estar en la atmósfera de la nueva creación, en la atmósfera sobrenatural de tu gracia y de tu misericordia. Esto te lo suplicamos confiadamente y dejamos todo contigo a tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesús, oh Dios nuestro. Amén y amén. Hermanos, estaremos con la ayuda del Señor dando continuidad a los capítulos que hemos estado pasando. Voy solamente a recordar los temas a grandes rasgos, porque cada uno que viene es continuación de los otros. El viernes a la noche estuvimos viendo sobre los primeros rudimentos y la fe completa. Luego, en el sábado, en las 2 sesiones de la mañana, en la primera sesión, entonces, relativo
a esa conciencia de depósito, ¿no? Vimos lo relativo a la encomienda en sus dos aspectos, encomienda espiritual y ortodoxa, ¿también? Como ese depósito que el Señor entregó a la Iglesia tiene un aspecto interior que es espiritual, cuya realidad es el propio espíritu, y tiene también un aspecto exterior, ¿no? La vida tiene luz y la luz nos da la verdad. De la verdad bíblica viene la ortodoxia. Recordábamos aquellos dos aspectos, ¿no? Lo que Dios nos ha concedido, que es el contenido interno espiritual, y también las palabras enseñadas por el Espíritu, que es lo que hablamos de lo que Dios nos ha concedido. Las dos cosas son espirituales. Lo que Dios nos ha concedido es en el Espíritu, y las palabras que hablamos acerca de eso, lo cual también hablamos, leíamos, eso es también espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces primero tomamos conciencia de un contenido y vimos sus primeros rudimentos, y luego vimos que esa encomienda tiene un aspecto dinámico y un aspecto ortodoxo. Amén. Y luego entonces pasamos a considerar aquel ánimo restaurador que viene de Dios, del cielo, para nosotros en el trato de Dios con aquellos varones simbólicos que vimos así llamados en Zacarías, y vimos cómo por Zacarías y Ageo Dios había fortalecido las manos de estos restauradores de la casa de Dios, el sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el gobernador de Judá, de la línea mesiánica, genealógica, Zorobabel, uno restaurando el aspecto, digamos, sacerdotal y el otro el aspecto del reino, y cómo el Señor envió a este profeta Zacarías para animar, y estuvimos viendo los mensajes de ánimo a estos dos varones simbólicos, porque todo aquello que es una historia real sirve de alegoría y de símbolo para las realidades hoy espirituales, ¿no? Entonces vemos que hay libros de restauración donde se ven principios de restauración, y vimos aquellos dos especiales. Ahora, en ese contexto de lo que vimos, pasamos por un pasaje de la primera a los Corintios, que hoy es necesario volver a él para profundizar un poco más. Entonces, vamos de nuevo a la epístola primera de Pablo a los Corintios, la que nosotros llamamos primera, porque realmente la misma primera se refiere a otra anterior, pero que la providencia divina no incluyó en el canon, parece que se perdió, pero ya con la segunda, que es la primera, y la tercera, que es la segunda ahora, es suficiente, según el sentir del Espíritu. De todas maneras, la primera ya es referida en la llamada hoy primera, y incluye lo que se tenía que aprender de ella. Vamos al capítulo 2 entonces, de la hoy llamada primera a los Corintios, capítulo 2. Habíamos hablado de la sabiduría que Dios predestinó para gloria de la Iglesia, y eso está expresado así en el versículo 7. Entonces vamos a empezar por allí, ya lo leímos, lo comentamos un poquito, pero ahora necesitamos profundizar más, procurar con la gracia de Dios tener más luz y vida de este pasaje. Más, ¿alguien me podría obsequiar un vasito de agua, por favor? Aunque sea agua fría, una copita nomás para secar la boca, para mojar la boca. 2:7, primera a los Corintios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando leímos este pasaje, recordamos también, y ahora recordamos nuevamente, gracias hermano, aquel pasaje también de Santiago donde él hace un contraste entre la sabiduría que es la de Dios, que es primeramente mansa, pacífica, llena de buenos frutos, y la otra que es animal y terrenal, inclusive diabólica. Entonces, ahí nos damos cuenta que hace tanto Santiago como Pablo, por el mismo espíritu, una distinción contrastante entre una sabiduría que proviene solamente de la naturalidad caída y asusada por Satanás, y otra que proviene de la gracia de Dios por el Espíritu, por el nuevo nacimiento, la obra del propio Señor. Esa segunda que mencionamos ahora es esta que se llama aquí la sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para gloria de la Iglesia, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Vamos un poquito primero a profundizar en esa frase y luego a identificar algunos ítems fundamentales de esta sabiduría de Dios. En primer lugar, fíjese que es algo que Dios reservó de manera exclusiva para la Iglesia. O sea que en el mundo existen escuelas filosóficas, religiosas también que son del mundo. Cuando se habla de religión, incluso de ética natural, el apóstol Pablo le llama rudimentos del mundo. El mundo no es solamente las cosas groseras y burdas, sino también incluso la religiosidad, el estoicismo, la filosofía, que es solamente nacida del hombre natural. Eso es el mundo. El mundo no es solamente lo feo. El árbol que mata no es solamente el del mal, sino el mal mezclado con el bien. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el que mata. No podemos poner en un lado el árbol del bien y en otro el árbol del mal, porque no está correcto. El bien y el mal están juntos en un árbol que mata. El árbol que da vida es el árbol de la vida. Y el otro árbol que mata es el de la mezcla, del bien con el mal. O sea que hay un supuesto bien en el mundo, pero que no es la vida de Dios. Y solo la vida de Dios nos puede dar vida eterna también a nosotros. Lo otro solamente nos engaña. El bien que hay en el árbol del conocimiento es un bien para disfrazar el mal. Es un caramelo para esconder el veneno. Entonces, por eso no podemos dejarnos engañar, sabiendo que aún el maligno y los suyos se disfrazan de ángeles de luz. ¿Ve? Entonces esa luz es como el caramelo que esconde lo maligno. Entonces por eso podemos encontrar cosas que parecen buenas, y el apóstol Pablo, si lo quieren ver conmigo, en Colosenses hace unas expresiones al respecto de esto, en el capítulo 2 de su epístola, y él dice desde el verso 20, pongamos atención a este aspecto del bien y el mal mezclados en un mismo árbol, que mata, y que lo que Dios nos da no es conocimiento de lo bueno, sino la vida divina. Pues si habéis muerto con Cristo, en capítulo 2, verso 20 de Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 20 y los inmediatamente siguientes. Si habéis muerto con Cristo, note, Pablo está declarando un hecho. Hemos muerto con Cristo, también resucitamos con Él. Si habéis muerto con Cristo, y note lo que dice aquí, en cuanto a los rudimentos del mundo.
O sea que en nuestra muerte con Cristo, no solo Cristo murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Cristo y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, como dice Romanos capítulo 6. Y ahora aquí dice también, y lo dice Gálatas, que también Cristo murió para que nosotros seamos librados del presente siglo malo. Y eso lo dice al principio de Gálatas, y al final de Gálatas, él dice así, de que en la cruz de Cristo el mundo nos fue crucificado a nosotros, y nosotros le fuimos crucificados al mundo. La cruz de Cristo no fue solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para crucificar al pecador y al viejo hombre, y también crucificar el mundo para nosotros y a nosotros para el mundo. O sea que entre el mundo y nosotros hay una cruz, hay una circuncisión, un corte. Por eso nosotros ya no podemos invertir en ese banco en bancarrota que se llama el mundo. Qué necesidad sería poner tu dinero en un banco quebrado. ¿Ve? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a invertir nuestra vida en el mundo? La cruz de Cristo nos crucificó al mundo y crucificó al mundo para nosotros. Nosotros ya no podemos contar con el mundo que está lleno de hostilidad hacia nuestro Señor y por eso también hacia nosotros. Y también el mundo no puede contar con nosotros para lo suyo. Nosotros fuimos comprados por alto precio y trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros ahora somos de Dios. Amén. Entonces hay una cruz entre el mundo y nosotros. El mundo nos es crucificado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, enemigo se hace de Dios. Y también el mundo ya no puede contar con nosotros. El mundo siempre ha querido utilizar a la iglesia para los motivos de él. Si el gobierno es nazi, quiere que la iglesia promueva el nazismo. Si es comunista, quiere que la iglesia promueva el comunismo. Y si es capitalista, entonces publican libros anticomunistas para que la iglesia promueva el anticomunismo para favorecer el capitalismo. El mundo siempre quiere usar la iglesia, pero la iglesia es de Jesucristo, amén. La iglesia es del Señor, no es del mundo. Somos enviados al mundo, pero no somos del mundo. No vamos al mundo para aprobar el mundo, vamos al mundo para sacarle gente que sea trasladada al reino de Dios. Amén. Entonces también, si el mundo en general está crucificado para nosotros, cuanto más los rudimentos del mundo. Y vea que los rudimentos del mundo son una especie de ética, de ascetismo, de religión. Cuando Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, nosotros pensamos que la apostasía de la fe va a ser solamente el orgullo gay y todas esas cosas malignas, pecaminosas, pero no. Cuando Pablo, eso es lógico, eso es pecado y eso está fuera, pero hay cosas más sutiles que también son el mundo y que también son apostasía. Si usted se fija ahí, tenemos abierto aquí Colosenses, volveremos a Colosenses, siempre estamos pasando de un lugar a otro y volviendo. Vamos aquí a Timoteo, a esas palabras que le dijo Pablo. Vamos a ver en la primera a Timoteo, amén, en el capítulo 4, ponga atención al aspecto religioso y supuestamente moral del mundo. El lado bueno del árbol que mata. ¿Se da cuenta? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comemos de ese árbol, moriremos. Comemos el veneno con caramelo. ¿Sí? Entonces, dice primera a Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, si ya eran postreros antes, ¿cuánto más hoy?
algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cómo se apartarán de la fe? Mire, no dice yendo por allá a las fiestas paganas, a las orgías, a las borracheras. Eso también es el mundo, pero hay una cara blancuzca del mundo y de la carne, que es la religiosidad, que es el ascetismo, separado de Dios. Entonces miren lo que dice: apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Uno pensaría, uy, ¿cuáles serán las doctrinas de demonios? Ir a adorar a Satanás con orgías y esas cosas. No, ellos son más sutiles, pero es el mismo Satanás y son los mismos demonios. Ellos querrán que usted sea más santo que el santo. ¿Pero para qué? Para ponerlo en el terreno de la justicia propia, en el terreno de su carne. Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mire, en vez de promover una orgía, promueven el celibato. Pero ¿quién promueve el celibato? Los demonios. Aparentemente promueven el celibato, pero por causa del celibato provocan todas las peores orgías. El homosexualismo, el bestialismo, todas las desviaciones, ¿se da cuenta? Disfrazado de celibato. Parece que son tan santos que no se casan. Pero Dios quiere que el hombre no esté solo y se case. ¿Se da cuenta? Pero cómo Satanás produce todo lo contrario por medio de una fachada religiosa. Prohibirán casarse y ¿qué más? Mandarán abstenerse de alimentos. O sea, pareciera que si fuera del mundo y de los demonios sería que promoverían la glotonería y la gula. Pero no. Prohíben abstenerse de alimentos, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces note que esta apostasía no es llevarte por allá a las juergas del mundo, sino a los templos, a las sinagogas, a las mezquitas del mundo, a los conventos, a llevarte a cosas que parecen religiosas, y llega a acontecernos, y ahora pasamos aquí a Romanos, volveremos ya a Colosenses, está todo relacionado. Vamos a Romanos capítulo 7 y mire lo que dice allí. 7 también, desde el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero hay un pero para la ley. No es que la ley no sea buena, el problema es que nosotros no somos buenos. Y cuando nuestra carne es activada por la ley, se muestra como ella es. Entonces por eso Dios decidió salvarnos por la gracia, porque por la ley solamente es el conocimiento del pecado. Mire por qué Satanás usa a los demonios para decir doctrinas religiosas de abstinencia, o sea, de celibato, y abstinencia, así como de alimentos y cosas religiosas. No toques, no mires, como vamos a encontrarnos otra vez allí en Colosenses. Entonces dice así, fíjense. Pero, la ley no es mala, pero, ¿cuál es el problema del antiguo pacto que estaba escrito no en nosotros, sino en tablas, en las paredes y en toda la cantaleta? Aquí también se usa la palabra cantaleta. Bueno, ustedes ya me entendieron. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Fíjese eso. Porque tampoco conociera la codicia,
si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, note esto, no es la ley. El pecado, pero ¿cuál es el problema con la ley entonces? Si no es la ley, sino el pecado. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Es que como si te dijeran, no mire para allá, no mire para allá. Cuidado, mira para allá. Ahí está por mirar, ¿no? No mire para allá. Dice, pero ¿qué es lo que hay allá? Y quiere voltar a mirar para allá. ¿Se da cuenta? Antes la persona ni sabía que era codicia, pero no vaya a codiciar, ¿eh? No vaya a codiciar, no vaya a codiciar. Y ahí empieza a codiciar. ¿Se da cuenta? Yo no conocería la codicia, dice Pablo, si la ley no dijera no codiciarás, cuidado, no codicia. Entonces la gente está viviendo en esa clase de cantaleta, en ese susto, no está en la libertad del Señor como Adán y Eva, ni sabía que estaban desnudos. Ni sabían, eran inocentes, pero con el cuidado, ahí empieza a manifestarse la naturaleza pecaminosa que heredamos, de la cual ni sabíamos. Por eso dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado no es la ley es buena, pero se topó con los malos. ¿Ve? Los buenos, los nacidos de nuevo, entienden a Dios, a qué se refiere, pero los malos es como decirle no se tome esto, y ahí mismo se lo quiere tomar, ¿se da cuenta? El pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, es estar esa vigilancia constante, natural, en vez de estar confiando en la gracia, estamos bajo el régimen de la ley, y lo que hace el régimen de la ley es mostrarnos la condición caída. Para eso Dios nos dio la ley, no para salvarnos por la ley. Él sabía que necesitábamos su gracia, su sangre y su perdón, su espíritu, para poder vivir, no bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces sigue diciendo acá, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, estoy en Romanos 7:8, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero, ¿cuál tiempo? Desde Adán hasta Moisés. Pero en Gálatas dice que Dios añadió la ley, que es como un termómetro para mostrar cuánta fiebre tenemos. ¿Se da cuenta? La ley no es un instrumento de cura, de terapia, sino de diagnóstico. Con la ley Dios diagnostica la condición caída del hombre para que el hombre conozca que no es tan buenito como se cree, sino que es un pobre y miserable que necesita de la gracia de Cristo. Por eso, como decíamos estos días, en el atrio estaba el lavacro, hecho con los espejos de bronce de las mujeres de Israel, para reconocerse. ¿Y qué es lo que hacen los primeros capítulos de Romanos? Mostrar justamente que somos unos miserables, no hay justo ni aun uno. No es eso lo primero que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y como nosotros pensábamos que éramos buenitos, Dios tiene que mostrarnos que no somos tan buenitos, entonces permitió la ley, pero sabía que no se iba a cumplir la ley. Él sabía que al tratar de cumplir la ley por nosotros mismos, íbamos a descubrir que no éramos tan buenitos. Porque bajar es fácil, subir es que es difícil, ¿verdad? Entonces es lo que dice acá, tomando el pecado, ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero, vea el pero, por eso procuró el Señor un nuevo pacto, porque Él sabía todo esto, pero nosotros no sabíamos quiénes éramos.
¿Ve? Pero, venido el mandamiento, no codiciarás, no mires, no toques, venido el mandamiento, esos mandamientos son los rudimentos del mundo, que dice Colosenses, pero nos vinimos aquí para irlo comprendiendo mejor. Entonces dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, porque no estamos en gracia y en comprensión, sino que estamos asusando a la carne para ser buena. Y la carne empieza a activarse y le pasa lo siguiente. Y hallé, mire, ¿qué fue lo que descubrió Pablo cuando era un fariseo que procuraba guardar los mandamientos y creció como un fariseo a los pies de Gamaliel tratando de ser bueno? Hallé, mire cuál fue el descubrimiento de Pablo. Y justo a ese escogió Dios para podernos ayudar. Porque él era un hombre que quería guardar la ley y mandaba matar hasta a los cristianos. Y dice, hallé, mire lo que halló, que el mismo mandamiento que era para vida, el problema no es en el mandamiento es para vida, el problema es en mí, en lo que yo heredé en Adán. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, por causa de mí, no del mandamiento, me resultó para muerte. Y explica por qué. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. La ocasión fue el mandamiento, el pecado tomó ocasión por el mandamiento y a mí, y dice, y me engañó. Y por él, por el mandamiento, me mató. Por eso dice que la letra mata, no es la letra de estudiar, no es la letra que escribió Dios en tablas de piedra, o sea, los mandamientos me condenan a muerte. Eso, por eso es que la letra mata, la letra de los mandamientos nos condenan a muerte. O sea, exponen lo que es la carne y lo que merece. ¿Ve? Gracias a Dios que no solamente vino Moisés, la ley vino por medio de Moisés, pero la ley no convierte a nadie, la ley diagnostica a todos como dignos de muerte. Y entonces después viene Cristo y muere por nosotros y resucita y nos casamos con otro ahora. Que ya no es la ley. ¿Ve? Entonces ahora dice aquí, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley, el problema no es con la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, no robar, no matar, no codiciar, amar a Dios, amar al prójimo, todo eso es bueno, todo eso es santo. Y dice, es justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, no es lo que es bueno, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Como pecado de sacristía. ¿No entiende lo que quiere decir? La sacristía es para guardar el sagrario, pero allá es donde fornican. Se da cuenta lo que es el hombre y la condición caída y miserable del hombre, que nada la soluciona sino la gracia de Dios, el perdón y su sangre y el Espíritu de Dios. Pero la cantaleta no soluciona nada, sino que provoca todo lo contrario. Hay muchos niños que crecen debajo de tanta cantaleta y de tan buena voluntad de sus padres, que al fin se van al polo contrario de lo que uno está constantemente cantaleteando. Porque no es la cantaleta la que cambia la carne. ¿Usted cree que si bastara la ley, no era sino poner a Moisés con un megáfono? Queridos habitantes de Concepción, primero, amad a Dios sobre todas las cosas, y le empieza a decir todos los 10 mandamientos. Que lo haga todos los días por 3 años y medio, y después la gente ya se aburre, ¿no? ¿Usted cree que va a mejorar un poquitito la carne con la lectura de los mandamientos? No, la carne no cambia oyendo mandamientos ni oyendo cantaleta.
La carne la crucificó Cristo y la victoria sobre ella está en el Espíritu. Y el Espíritu se recibe como un regalo de Dios, no por las obras de la ley. Estamos bajo la gracia, viviendo bajo la sangre, la comprensión misericordiosa de Dios y la terapia de Dios, que es esa sangre y su Espíritu, no los mandamientos. El diagnóstico es útil, pero no sana. A veces la gente se muere más rápido si solo conoce el diagnóstico, que antes pensaba que tenía gripa, pero era tuberculosis. Antes pensaba que era alguna otra cosita y era de lo peor. Entonces cuando lo sabe se muere del susto, se muere más rápido. Lo que necesita es la gracia. Y no la gracia de libertinaje, sino la gracia que comprende la condición humana, perdona, pero también da el Espíritu, por gracia. Y el Espíritu es el que nos introduce en la nueva vida, e introduce la nueva vida en nosotros. Entonces por eso esto que dice acá, ¿ve? El pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, el problema no es con la ley. Amar a Dios y al prójimo no es bueno, eso no es ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? No, no es con la ley. Es lo que la ley produce en el pecador, que no es vida, sino condenación. ¿Ve? Les pone su condición caída. El mismo Espíritu Santo nos convence de pecado, pero también de justicia. Al lado del lavacro que nos muestra lo que somos, está el altar de bronce donde está la expiación por el pecado. ¿Ve? Y la solución no es el lavacro. Ese es el elemento de diagnóstico, pero el elemento de curación es morir con Cristo, resucitar con Cristo, vivir en unión con Cristo, bajo la gracia de Cristo, por el don del Espíritu. Todo eso es un don, no es un premio. El Hijo es un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, no vendió, no alquiló, no prestó, dio a su Hijo. La dádiva de Dios es vida eterna. El Espíritu Santo es un don. ¿Ve? Y la Biblia habla del don de la justicia. Eso es el régimen del Espíritu. Amén. Entonces sigamos leyendo acá para ver eso de esos dos árboles, ese arbolito con esas dos cosas ahí, el bien y el mal. Y dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso desde que fui concebido. No necesité pecar para volverme pecador, no. Me engendró un pecador a través de una pecadora y me transmitieron una naturaleza que no tiene poder para vencer el pecado, que ya fue vencida la naturaleza humana por el poder del pecado. El único que venció como hombre y condenó al pecado en la carne fue el Señor Jesús. Por la desobediencia de uno, fuimos todos constituidos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que somos pecadores por constitución. Nos hizo pecadores un solo hombre que se reprodujo y nacimos todos torcidos, y a la primerita oportunidad le pegamos el mordisco a la hermanita, le gritamos a la mamita, y ¿de dónde si ese niño tan bueno, de dónde sale con esos mordiscos y esas cosas? Pues de su propia mamita y de su propio papito. De ahí sale la condición caída. Por eso es necesario nacer otra vez. No es suficiente darle cantaleta al viejo hombre. Eso nunca lo hará nuevo. ¿Sabe quién lo hace nuevo? El Espíritu Santo. Entonces dice aquí más. Porque va a explicar por qué está vendido a la carne. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
Eso hago. ¿Y quién está hablando aquí? ¿Nerón? No, San Pablo. No Nerón. Nerón se cree el mejor poeta del mundo. Pero San Pablo por lo menos se da cuenta que las cosas no le salen como quieren. Vamos a hacer la mejor constitución del mundo como si los latinos fuéramos ángeles. Y resulta que no somos ángeles. La constitución, el papel está linda, pero se hace la ley y la trampa. Y a veces se hace primero la trampa y luego se enmascara con una ley a favor de los tramposos. Esa es la realidad humana que enseña a Dios que somos. Pero gracias a Dios que Él es el médico, no solo es el diagnosticador, Él es el médico, el gran médico. Como decía nuestro hermano Campbell Morgan, que nos veníamos conversando con Alejito de eso. Entonces dice acá, y si lo que no quiero esto hago, aunque no lo quiera, pero lo hago, pero no quisiera hacerlo, apruebo que la ley es buena. No debería mentir, pero miento. No debería codiciar, pero lo hago. Digo que la ley tiene razón. Pero entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo pensaba que era solo en mi suegra o en los malos presidentes, pero resulta que es en el San Gino también. Entonces, ¿qué dice ahí? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ahora aclara, no es en su espíritu, no mora el bien, porque el querer, que eso le pertenece a la voluntad del alma, el querer está en mí, pero no el hacerlo. O sea, todo el poder del alma no es suficiente para vencer el poder del pecado. Solo el poder de la resurrección de Cristo vence al pecado y a la muerte. Y eso es lo que nos da el Espíritu, nos da. El Espíritu no es un premio. Algunos piensan que tienen que ayunar de rodillas, subir no sé a dónde, para poder merecer el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es un regalo. El Señor nos da la vida eterna como un regalo. Nos dio a su propio Hijo como un regalo porque Él sí sabe lo que nosotros somos. Nosotros no sabemos lo que pasó cuando Adán se vendió al enemigo de Dios. Y cuando se reprodujo, todos salimos así. Dios sí lo sabe y nosotros no. Y para que lo supiéramos nos dio la ley. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo. Para eso vino la ley, para demostrar que tenemos que internarnos urgentemente en el hospital de Cristo. Para eso es la ley. Entonces sigue y dice acá, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, note, ese es el bien de ese arbolito. Cuando quiero hacer el bien por mí mismo, me pongo a hacer cosas buenas, pensando que yo voy a solucionar aquí los problemas del mundo, resulta que hago más daño. Por eso dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, es una ley, esto siempre se repite. Siempre que trato de hacer el bien por mí mismo, sin la ayuda de Dios, siempre hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso es el bien y el mal mezclados en un árbol que mata. Porque cuando trato de hacer el bien por mí mismo, sin depender de Dios, me sale mal. Queriendo hacer el bien, hago el mal. Entonces dice aquí, porque según el hombre interior, que es el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes era, ¿cómo me libraré? Hoy voy a madrugar,
voy a leer la Biblia, no digo que no haya que madrugar ni leer la Biblia, pero en unión con Cristo y si lo comienza Él. Porque a su amado le dio Dios también el sueño. Así que cuando Dios quiera que duerman, duerme, no te pongas de religioso a madrugar y después ya te tienes que dormir otra vez, te pones a ayunar y después te comes 3 veces lo que no te comiste, pues durante el día bien repartidito te lo comes todo junto después del ayuno. A veces eso nos pasa por religiosos, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué decía Pablo? El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, no vivirán confiando en Dios, sino obedeciendo demonios que le dicen, no mire, no coman. Y justo lo obligan a no hacer para obligarle después a hacer el doble. ¿Se da cuenta? Esa es la trampa de ese árbol que mata. Y terminamos este pasajito aquí. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora ya que me miré en el espejo, digo, miserable de mí, ¿quién me librará? Porque hasta aquí yo había querido librarme yo, queriendo hacer el bien. No mire, no toque, no esto, no aquello. Nos volvemos policías de nosotros mismos y de todos, somos policías de todos y aún de nosotros. Nunca estamos en paz. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice aquí. Ya no soy yo el que pueda hacer algo solo. Hasta aquí había dicho, ¿cómo me libraré? Llevo años intentando. Ya estudié con Gamaliel. Ya procuro ser irreprensible en cuanto a la ley, pero esto es lo que hallé, que cuando quiero hacer el bien, las cosas no me salen como yo quería. Y empiezo a descubrir de que la única manera de hacer el bien no es por fuerza, ni por ejército, ni con caballos, sino por su Espíritu. ¿Se da cuenta? Por la gracia de Dios. Entonces dice Pablo, ¿quién? Primero era cómo, pero ya de tanto cómo en cómo probó esto, probó aquello, y siempre estamos probando cómo esta es la mejor fórmula para esto y la otra, y todo eso es el mundo. Esos son los rudimentos del mundo. ¿Ve? Cuando ya vemos que nada funcionó, entonces sabemos que nosotros mismos ya somos inútiles para esto y los demás seres humanos igual que nosotros. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, gracias a Dios que sí hay respuesta. Gracias doy a Dios por el evangelista fulano. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, ¿cómo? ¿Pablo? Yo pensé que cuando Pablo se había convertido, su carne se había vuelto buena. La carne de Pablo siempre es igual de mala, hasta que resucite. Y se ha cambiado su cuerpo, que lo humilla, o cuerpo de humillación, en cuerpo de gloria, pero semejante a la del Señor, por gracia. Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, el propio Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, por eso no podía confiar en su carne y por eso había aprendido a tener terror de sí mismo. Mientras no tengamos terror de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer, nosotros vamos a seguir confiando en nosotros. Hasta que lo primero que hacemos, Dios mío, fortaléceme en tu gracia, fortaléceme en ti, líbrame de mí mismo, libra a mis hermanos y a mis hermanas de mí. Y las hermanas sean libradas de ustedes y ustedes de sí mismas, todos. Abrir los ojos inmediatamente y decir, Señor Jesús, yo sé que separado de ti nada puedo hacer, necesito de tu gracia, necesito de ti, o si no, otra vez voy a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar, aún siendo religioso, para que los hermanos no me vean, me disfrazo y todo, pero
puerca vestida de seda, puerca se queda. Puede decirle, no sé si que marranito, marranita. Amén, ¿entendemos? Entonces, de aquí saltamos allá, vamos otra vez allá a Timoteo, amén. Vamos otra vez allá a Timoteo donde leímos y vamos regresando de a poquito de donde salimos. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. No dice de la ética. No, vamos a promocionar la ética mundial, como está diciendo Hans Küng ahora. Y en las universidades, en vez de estudiar la Biblia, estudian a Hans Küng, la ética mundial, porque quieren usar la ética común a las religiones para el gobierno mundial del anticristo, que es religioso, porque se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Con religión, pero sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la Biblia. Entonces dice aquí, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios o sea, los demonios pasan usando la hipocresía de los mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Entonces se da cuenta, esa es la religiosidad, distinta de la fe. Es la apostasía de la fe por medio de la religiosidad provocada por demonios, que son muy buenos psicólogos, pero no por ver cuerda a la gente, sino al contrario, para aflojarle las tuercas. ¿Entienden eso? Tener una tuerca floja, ya entendemos también aquí ese dicho, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios estoy aprendiendo dichos también de Chile, parecidos a los de Colombia. Entonces ahora sí volvamos a Colosenses 2 y ahí vamos a entender. Verso 20, 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo, ese es un hecho. Muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Note a qué, vamos a ver a qué le va a llamar Pablo rudimentos del mundo. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo? Es decir, ustedes ya no viven en el mundo. El mundo fue crucificado para ustedes, ustedes murieron con Cristo y cruzaron la frontera y fueron librados del mundo, de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Ustedes nacieron de nuevo por la gracia, por la sangre y por el Espíritu. Por la sangre fueron limpiados, por la cruz sepultados, crucificados, con el bautismo enterrados y también resucitados en novedad de vida por la gracia, que es un regalo. No es porque lo merecieron, sino porque creyeron al amor de Dios, la comprensión de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda verdadera de Dios. El Espíritu es el paracleto, que quiere decir el que te sostiene, porque tú solo no puedes sostener. Por eso no podemos vivir sin Dios. Y por eso Él no está lejos de nosotros, sino cerca está, de nuestra boca, de nuestro corazón. Hay que decir, Señor Jesús, el lorito quiere cacao. ¿Me entienden ustedes que ya dijimos esto en estos días? No seamos orgullosos, necesitamos gracia de Dios. Y Él lo sabe. Él lo sabe, Él vino primero y nos dio la mano. Amén. Y no solo la mano, nos dio todo. Entonces, sigue diciendo acá, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Era lo que les decía ayer. La chica dice, no, yo tengo un llamamiento para Dios, me voy a meter de monja. Y ahí se va y resulta de prostituta de los cardenales. Perdón que lo diga de esa manera tan cruda, pero
así sucede. Claro que no voy a decir nombres cardenales, aunque podría decir también, pero no voy a decir. Porque se mete a instituciones, a mandamientos, a cosas, sin una relación directa con el Señor mismo. Persona necesita ir al Señor mismo, ir a Él mismo así, tal como es, venir al Señor sin mira al Señor. Si tú no me ayudas, estoy perdido para siempre. Pero tú mismo has venido a invitarnos a confiar en ti, los que están cansados, cargados, cansados no solamente de la suegra, sino sobre todo de sí mismos, sobre todo de nosotros mismos. Venid a mí descansad. Entonces luego que dice aquí el Señor, sigue diciendo lo siguiente: ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como? Cuando dice tales como no está diciendo todos, sino algunos como ejemplos que nos ayudan a entender los que no están aquí escritos, pero que los otros nos ayudan a entenderlos. ¿Cuáles son esos preceptos que son llamados rudimentos del mundo? Que no debemos vivir en ese plano de rudimentos, sino en la fe del Hijo del Hombre. Entonces los preceptos son: no manejes, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas. No es la persona del Señor, son cosas. Cosas que ¿qué? Cosas que todas se destruyen con el uso. Al principio parecía que todo era espiritual, pero se vuelve una inercia, un mandamiento. No pase por esta cuadra porque ahí hay un cine. Entonces ahora va por la otra cuadra. Y en la otra casa que encuentro otro cine, entonces ya eso no va a saber por dónde va a pasar ahora. No toque, no mire, no guste, cuidado, cuidado, lo que estamos diciendo hace un rato. Esos son los rudimentos del mundo. Mandamientos, doctrina de hombres, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Ve? Ahora mire el caramelo escondiendo el veneno. Tales cosas, no gustes, parece moralidad, parece austeridad, amén. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no es la de Dios, solo reputación. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, como si fuéramos nazis de las SS, que decía Hitler: nos podrán partir, pero no doblar. Y quedaron partidos y doblados. ¿Qué dice? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, en humildad, en duro trato del cuerpo, parece disciplina prusiana, ¿no? Pero, ¿esto tiene pero? Sí tiene pero. Tiene pero, hermanos. Todas esas cosas humanas tienen pero. ¿Cuál es el pero? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La carne no se disminuye con cantaleta, al contrario, se aumenta. Por eso el Señor dice: mírenme a mí y sea salvo. Miradme a mí y sed salvo. No es vuestra la guerra, es mía la guerra. No trate de luchar con tu fuerza, vas a perder. Pero yo vencí. Mírame a mí, confía en mí, pon toda tu miseria en mi mano y descansa en mí. Entonces dice ahí, no tienen esos rudimentos del mundo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces dijo, si habéis muerto
con Cristo a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo. O sea que los cristianos no vivimos en el mundo. No somos del mundo. Es como un buzo que está debajo del agua, pero respira el aire de arriba. No va a respirar el agua porque se ahoga. Aunque esté nadando abajo, está respirando por el tubo de oxígeno arriba. Así es, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni vivimos por el mundo. Morimos por el mundo, vivimos por Dios. Entonces dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros también estamos escondidos con Cristo en Dios. Esto es lo que hace la fe que nos da la palabra de Dios. Dios engendra la fe por medio de hablar su palabra. La fe viene por el oír la palabra. Cuando oímos la palabra, tenemos fe en Dios, no fe en la fe, no el truquito de Cheiconolé. Voy a creer en un palo y así por creer en el palo me va a hacer milagro. Nada de palos. La fe es en Dios, no es fe en la fe, es fe en Dios, fe en Cristo. Amén. Fe en Cristo. Bueno, hermanos, regresemos a 1 Corintios. Me disculpan, hoy me dijeron que no me van a indicar ninguna señal, sino que cuando terminemos el primer tema, ahí vamos a decir, vamos a hacer el break. Amén. Así que si alguno tiene que ir al baño y eso, vamos a terminar en algún momento. Amén. No miremos el reloj, sino que miremos al Señor. Y el Señor nos comprende. Hablamos, 2:7 de 1 Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. O sea, esa que acabamos de ver, la sabiduría de los rudimentos del mundo, que tienen cierta reputación de sabiduría en culto, voluntario, duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿cuál entonces es la sabiduría de Dios para gloria de la iglesia? Ya no es los rudimentos del mundo, no es lo que el mundo tiene por sabio, no es Aristóteles, no es Confucio, o sea, aquel líder religioso y filosófico del Oriente, de la China. No es la ética de Aristóteles a Nicómaco. No es esa la sabiduría de Dios. Es esta, la Biblia. Jesucristo, el Espíritu Santo, esa. Entonces dice, más hablamos, no, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado, porque esa es la sabiduría de Dios, Cristo. La locura de la cruz es la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, empecemos a asentar esto con la ayuda del Señor en nuestro corazón. Hay algo que se le confió de manera exclusiva a la iglesia, que no lo vas a encontrar fuera de la iglesia legítima del Señor Jesús, o sea, los verdaderos hijos de Dios que nacieron de nuevo,
que sus pecados fueron perdonados por la muerte de Cristo, recibida por la fe, y también recibieron el don del Espíritu Santo por la fe. A esa iglesia me refiero, no a alguna denominación X o Y. En todas las denominaciones puede haber algunos que son de la iglesia y algunos que son de la sinagoga de Satanás. Estamos hablando de la iglesia en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia. De esa me estoy refiriendo. Entonces, hermanos, en el mundo hay religiones, inclusive una de ellas, el judaísmo del Antiguo Testamento, tiene parte de la verdad, porque lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento es verdadero, pero el Antiguo Testamento anunciaba la venida del nuevo, del Señor Jesús. La ley vino por medio de Moisés para diagnosticar nuestro mal, pero también Dios dio la ley mezclada con sacrificios y anunciando que vendría el Mesías y que el Mesías sería el Cordero de Dios, que moriría por nuestros pecados. Por eso Él les mostraba en la Escritura lo que de Él decían: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, pero también que resucitase, y que fuese predicado en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, por su nombre. Entonces, hermanos, aún el judaísmo, que viene de Dios, lo bíblico, ya después salieron el Talmud, la Gemara, la Mishnah y la Tosefta, el Talmud de Babilonia y el de Jerusalén, y los judíos seguían es por eso y no por la Biblia. Por eso Jesús dijo: vosotros invalidasteis la palabra de Dios por seguir vuestras tradiciones. Y le dice Jesús: de cierto os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque ellos, como lo explica Pablo, lo dice de todo corazón, y eso también hay que leerlo. Mire, por favor, hermanos, miren, hermanos, vamos a Romanos, vamos a leer allí el capítulo 10 de Romanos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo, mire, él mismo, porque él también es israelita, él era de la tribu de Benjamín, haciendo, como él mismo decía, queriendo hacer el bien. Para eso fue estudiar con Gamaliel, para aprender los mandamientos, para obedecerlos. El problema era que cuando se ponía a obedecerlo de todo corazón, no le daba el cuero, algo le pasaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo no me quiero enojar, pero me la paso enojando. No quiero codiciar, me la paso codiciando. No quiero ser perezoso, pero no quiero ni levantar un papelito del piso. ¿Qué pasa? ¿Será que Gamaliel está cambiando a Moisés? No, Gamaliel no cambia a Moisés. Era el diablo que había cambiado a Adán. Es distinto. Y mientras seamos simplemente seres humanos normales, somos pecadores. Tenemos que nacer de nuevo. Y eso no se nace de nuevo por Moisés ni por Gamaliel, sino por Jesucristo. Entonces, por eso Pablo está diciendo aquí: hermanos, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero, ese es el pero, siempre aparece ese pero ahí, ¿no? Celo de Dios. ¿No dice Jesús: viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios? ¿Usted cree que esos que se explotan en un supermercado para matar viejitas judías y niñitos judíos lo hacen para irse al infierno? No, ellos piensan que están defendiendo a Dios, que están haciendo el bien de esos judíos, y van a matar judíos, como si eso fuera. Desde niños les enseñan a matar judíos. Tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, y procurando establecer la suya propia, o sea, cuando procuramos establecer la justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, o sea, el objetivo de ella, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, mire la diferencia entre las dos. La que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, vivirá por lo que hace. Y eso sería verdad, si el hombre obedeciera siempre toda la ley y nunca pecara en nada, eso sería verdad. Pero le digo, ¿será que habrá algún hombre que nunca haya pecado, que siempre haya obedecido toda la ley? Entonces la ley es buena, pero sirve para mostrar que nosotros no somos buenos. Que por más que queremos cumplir siempre toda la ley, todos los días vamos a darnos cuenta que fallamos en muchos puntos. Y por eso la justicia no puede ser la propia, sino la de Dios, que cobró en Cristo nuestros pecados y nos limpió con su sangre, nos perdonó y nos dio el Espíritu y nos dio nueva vida y puso su Espíritu en nosotros para que andemos en el Espíritu conforme a la gracia de Dios. Entonces por eso sigue diciendo ahí, el fin de la ley es Cristo para justicia de todo el que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, por lo que hace. Pero la justicia que es por la fe, note la diferencia entre el árbol de la vida, que es esta última que vamos a leer acá, y el árbol de la ciencia del bien, ese bien que es lo que acabamos de leer. Tratar de vivir por la justicia propia activa nuestra condición caída. Queriendo hacer el bien, hallamos la ley, que el mal está en nosotros. El bien y el mal están en el mismo árbol que mata. Por eso no podemos vivir por nuestra religiosidad, sino por la fe en el Señor. Perdón, hermanos, por su gracia. Pero la justicia que es por la fe dice así, ya vemos cómo dice una, ahora cómo dice la otra. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Sabe quién fue el que dijo subiré? Satanás. Satanás fue el que dijo, subiré al cielo, me sentaré a los lados del norte junto a las estrellas de Dios, seré semejante a Dios. Eso fue lo que hizo Satanás. Y por eso nos dice, no digas eso. No digas, subiré al cielo. Esto es para, y dice, esto es para traer abajo a Cristo. Es decir, vamos a merecer a Cristo. No, Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él nos amó primero. No es que aquí lo merecimos tanto que Él tuvo que venir a premiarnos, no, mi hermano. Él vino fue a buscar lo perdido, y siendo enemigos y estando muertos en delitos y pecados, nos reconcilió y nos dio vida. Él sabe. Hay gente que no conoce a Dios y piensa que de alguna manera lo va a merecer. Nunca lo vamos a merecer. Él vino a dársenos. Él es el médico. No vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vino a sanar. Entonces dice aquí, ¿o quién? Esa es otra cosa que no tenemos que decir. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Alguno dándole manivela resucitó a Cristo. Ay, pero todavía, ¿cómo nos gusta dar manivela, no? Manivelas, ¿no?
Aquí existe la manivela para prender los carros como antes, o sea, metiendo nuestra mano queriendo aparentar cosas y agitar las masas. Párese, hermano, siéntese, párese, vuelve y se siente y se vuelve y se para, y queriendo hacer cosas forzadas en la carne, y la persona se pone a tratar de hacerle, y luego queda súper cansado. No, cuando es del Espíritu dice salta en nuestro interior como aguas vivas, no necesita manivela, nadie tiene que forzarlo a decir aleluya, más bien le dicen no diga tanto, porque ya le sale espontáneamente, amén. Entonces tampoco digas quién subirá, ni tampoco quién va a bajar a buscar a Cristo para ver si lo ayuda a resucitar un poquito. Nada, hermano. Quiero leerles un versículo para que no se les olvide, que tiene que ver con esto. Ya volvemos aquí. Cantar de los Cantares. Vamos a ese precioso libro del hijo de David en su juventud, de Salomón. Libro de Cantar de los Cantares. Y vamos a ver, eso está antes de Isaías, lo colocaron después de Eclesiastés. Dice el capítulo 2, el versículo 7. Póngale mucha atención a Cantares 2:7. Este libro es el enamoramiento del amado, que es figura de Cristo, y la amada, que es su pueblo. El alma de cada uno de nosotros y de todos juntos como iglesia. Incluso Israel pensaba que era esta amada, y lo era en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice segundo capítulo del Cantar de los Cantares, verso 7. Ahora habla es el amado, o sea, Cristo, una figura. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Le está hablando a las doncellas que acompañan a la esposa. La esposa es el remanente que está en el espíritu, y las doncellas le acompañan, pero no son la esposa. Pueden ser un poquito religiosas, ¿se da cuenta? No son la esposa, pero andan en las cosas religiosas, le acompañan a la esposa en el cortejo de bodas, pero ellas no son las que se casan, la que se casa es la esposa. Entonces, ¿qué tiene que decirle el Señor a las doncellas? Porque las doncellas, por no ser la esposa, no entienden cómo es la cosa. Entonces dice, yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que son los que saltan espontáneamente y vencen los obstáculos. Los corzos y las ciervas. ¿Cuál es el conjuro? Que no despertéis, ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Oye eso, dos cosas. Como quien dice, si ella está durmiendo, no la despierte, déjela que termine su ciclo. Cuando ya haya dormido lo que necesita, ella se va a despertar solita. Yo les conjuro que no me la despierten antes de tiempo. Y también si está despierta, pero ya está cansada y se le van a cerrar los ojos, no se los mantenga la fuerza abiertos, déjela dormir. Mire qué comprensivo es el Señor. Pareciera que iba a decir lo contrario, esa dormilona, despiértenla, no se duerma. Y el Señor es tan diferente. Os conjuro, doncella de Jerusalén, que no despertéis. Si está dormida, no la despierte. Y si está despierta, no la haga velar a la fuerza. Pero nosotros en la religiosidad hacemos unas vigilias, no dormimos toda la noche, pues después dormimos todo el día. Ayunamos todo el día, después comemos todo por la noche y nos indigestamos, porque no es eso la religión, pero lo espontáneo es tan diferente. ¿Ve? No despertéis el amor hasta que el amor quiera, no fuerce. La cantaleta fuerza. Ahora, si se va a dormir, déjela dormir. Si está durmiendo, no la despierte. ¿Ve? ¿Me entienden, hermanos?
Esa es la palabra del Señor a las doncellas que acompañan a la esposa, pero no son la esposa. Que no la metan en ese ritmo de religión prusiano, que es del diablo, no solo de Hegel, porque él decía que el Estado prusiano era la mejor manifestación del espíritu absoluto, decía Hegel. Y de ahí surgió Feuerbach y surgió Marx. Y mire cuántos muertos con el comunismo y también con otros. La religión ahora atea del hombre. Dice que el nuevo hombre, decía el comunismo. Pensaban que ellos iban a ser un nuevo hombre, pero ellos no contaban con la situación caída del hombre. Toda su ideología, sus sueños, son solo sueños. ¿Pero en qué terminó todo? En el archipiélago Gulag, en las cárceles, en las mazmorras, en las revoluciones con un montón de muertos, en el infierno. Ahí terminó el sueño. También hay sueño americano también. Y este es el sueño comunista. Puros sueños. Pero leíamos ayer que vino el Señor y nos despertó del sueño. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Amén, hermanos. Entonces era importante leer este pasajito que está repetido también aquí en Cantar de los Cantares, este conjuro. ¿Cuál es el conjuro? No andar con esa religión nacida de la carne, de la apariencia, de la hipocresía, de la manipulación, querer cuadricular a todos para ver cuántos tienen el tipo de cuadrícula como la mía y hacer todos como yo. Pobre gente, se va a hacer como yo. Tenemos que ser como Cristo. Amén. Entonces, hermano, avancemos un poquito otra vez a 2 Corintios. Estamos entrando de a poco. La sabiduría de Dios es diferente a la del mundo. Es exclusivo de la iglesia. Le pertenece solamente al Señor, a Cristo, al Espíritu y a la iglesia que está en Cristo, en el Espíritu. Esto no lo vas a encontrar en el judaísmo talmúdico, que rechaza a Jesús como el Mesías. No lo vas a encontrar en el Islam. Eso, el judaísmo y el Islam son las otras dos religiones monoteístas, pero que no han conocido a Dios a través del Hijo. Pero el Padre le agradó revelar su Hijo. Dios se revela es por el Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, por más judío que sea, por más islámico que sea. Si no recibe al Hijo, no tiene al Padre. La iglesia es la que tiene al Padre porque recibió al Padre en el Hijo. El Padre no dejó al Hijo solo. El que me envió conmigo está. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, porque lo que hacía el Hijo era lo que veía hacer al Padre, lo que el Padre le encomendaba para hacer siempre juntos. Eso es el cristianismo. Cristo haciendo las cosas con el Padre y nosotros haciendo las cosas con Cristo. Y si las hacemos con Cristo, las hacemos con el Padre. Y si las hacemos en el Espíritu, las hacemos con Cristo. O sea, hermano, el primer elemento de la sabiduría de la iglesia es Dios mismo en Trinidad. Esa es la primera palabra clave. No está en la Biblia la palabra Trinidad, pero sí está la Trinidad misma. En la Biblia no está la palabra Biblia, pero sí está la Biblia. En la Biblia no está la palabra Trinidad, esa la compuso un hermano en Cristo, Tertuliano de Cartago, en el siglo II, para referirse de manera resumida al único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los otros monoteísmos no tienen a Dios en Trinidad, tienen un solo Dios,
pero no tienen al Hijo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo por boca y mano del apóstol Juan? El que niega al Hijo no tiene al Padre. Eso está en 2º capítulo de la 1 de Juan. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. No importa si es judío, si no recibe al Hijo, morirá. Si no creéis que yo soy, dice el Hijo, en vuestros pecados moriréis. Yo soy la puerta. El que por mí entra hallará pasto. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario conocer al Padre a través del Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, Felipe, que te muestre al Padre? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre se revela por el Hijo de Dios, dice Juan, ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo demás son ídolos. Guardaos, hijitos, de los ídolos. A Dios se le conoce por el Hijo, porque el Padre moró en el Hijo plenamente. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud, y en él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Padre está contenido en el Hijo, se expresa y se da por el Hijo. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Por eso el Islam no tiene al Padre, porque no recibe al Hijo. Para el Islam, los maometanos, la peor blasfemia es decir que Dios tiene un hijo, porque ellos imaginan es como si fuera un acto sexual. Y estamos hablando del Hijo eterno de Dios, de la sabiduría eterna engendrada por el autoconocerse eterno de Dios, engendrado sin principio, no creado. ¿Ve? El Hijo de Dios. ¿Ve? La primera gran verdad de la sabiduría predestinada para la Iglesia, que no la encuentras en el judaísmo. Claro, en la Biblia sí, pero no en como la lee el Talmud o la Cábala. No la encuentras en el Islam. No lo encuentras en el monoteísmo filosófico tipo Karl Jasper, aquel filósofo existencialista y psiquiatra. Karl Jasper, que hablaba de Dios, pero no creía en Jesucristo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Inclusive dentro de la cristiandad, algunos no reconocen la divinidad de Cristo. Y algunos no reconocen al Hijo como parte de la divinidad. Por eso el que niega al Hijo, negar al Hijo es como hace el unicismo, lo solo Jesús, que dice que la persona es solo el Padre y que con el Padre no había ningún Hijo. Pero Jesús dijo, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. En el principio no comenzó el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es Dios y también con Dios, porque es el Hijo de Dios. Este es el primer elemento de la sabiduría de la Iglesia, conocer a Dios en Trinidad. El Padre y el Hijo en un mismo Espíritu. Por el Espíritu conocemos al Hijo y el Hijo es glorificado por el Espíritu. Cuando el Espíritu venga, dijo el Señor Jesús, Él me glorificará, Él les abrirá los ojos acerca de mí. Y en aquel día, cuando venga el Espíritu, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí y yo, y esto lo digo yo ahora, está tácito, yo lo hago explícito, yo con el Padre adentro estoy en vosotros. O sea, también
El que recibe al Hijo recibe al Padre. Esa es la sabiduría de la Iglesia. Dios el Padre dentro del Hijo a plenitud, y el Padre y el Hijo por medio del Espíritu en la Iglesia. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con el que lo reciba Él. Pero la primera gran verdad, que es exclusiva de la Iglesia, no de la academia, no de la filosofía, ni siquiera de los monoteísmos, ni menos de los panteísmos y politeísmos, es Dios se reveló a la Iglesia como uno y trino, uno en esencia, uno en naturaleza, pero trino en persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo con la misma esencia y la misma naturaleza. La divinidad es la misma y es una, pero subsiste en la persona del Padre, en la del Hijo y en la del Espíritu, porque Dios es amor. El Padre ama al Hijo, y el Hijo es el amado del Padre, y el Espíritu es el amor común del Padre y el Hijo. El Espíritu procede del Padre y el Hijo. Todo lo que es del Padre se lo da al Hijo. Hay una plenitud divina que procede del Padre hacia el Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre, procede también del Hijo hacia el Padre, y esa plenitud divina es el amor común entre el Padre y el Hijo, y es también divinidad, y es también persona, porque Dios no da cosas, sino su propia persona. Por tanto, la persona del Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo desde la eternidad, porque ese amor es eterno, nunca comenzó, siempre fue. Por tanto, también el Espíritu es eterno y también el Espíritu es Dios. El Padre es Dios, el Verbo que estaba con el Padre también es Dios, y el Espíritu eterno también es Dios, pero no son tres dioses, pero son tres personas del mismo Dios. Por eso a veces dice, hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza, descendamos, confundamos allá la torre de Babel. ¿Quién irá por nosotros? Tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Padre, que ellos, como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Dios que dice yo, también dice nosotros. ¿Ve? Eso es lo primero, Dios mismo. Y eso no lo encuentras en la academia, ni en los monoteísmos judaico y islámico, ni filosófico, menos en el panteísmo que dice que Dios es la creación, menos en el politeísmo que dice que algunas cosas son Dios, menos en el dualismo que dice que el yin y el yang, el mal y el bien, y todo son la misma sustancia eterna. Entonces, hermanos, el primer ítem de la sabiduría exclusiva de la Iglesia, que es nuestro testimonio, en lo cual debemos profundizar, es Dios mismo, uno y trino. Y la segunda gran verdad de la Iglesia es que el Verbo de Dios que estaba con el Padre se hizo hombre. La encarnación. Lo que el diablo no quiere reconocer, que Jesucristo vino en carne y que se hizo un hombre como nosotros, y como hombre fue probado, y como hombre venció el pecado en la carne, venció la carne, venció el mundo, venció el diablo y venció la muerte como hombre. Y lo hizo para pasarnos esa victoria a nosotros los hombres, porque se hizo hombre para hacer la comida espiritual del hombre y constituir al hombre por medio de él mismo formado en nosotros a su imagen y a su semejanza, recuperar lo perdido, transformarnos hasta configurarnos a la imagen de su Hijo. Por eso la gran sabiduría de Dios, además del Dios uno y trino, está que el Verbo de Dios se hizo hombre. La verdad de la encarnación, segunda gran verdad exclusiva de la Iglesia. No se encuentra sino en la Iglesia.
Y esa es nuestra identidad de fe y de testimonio. Nosotros no vamos a andar hablando cosas del mundo. El mundo habla de lo suyo y el mundo le cree, pero por eso a nosotros nos aborrece, porque la luz expone el mundo y a los demonios, a los principados. La tercera gran verdad de la Iglesia. Israel lo tuvo en figura y algunos lo han copiado sin el sentido auténtico. Pero la Iglesia tiene el sentido auténtico y de eso no estuvo hablando Jorgito. La expiación. La muerte expiatoria de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. A Dios lo conocemos por Cristo y el Evangelio es acerca del Hijo. Y el Evangelio es Cristo muriendo por nuestros pecados, sepultado y resucitando al tercer día, conforme a las Escrituras. Esas son las verdades exclusivas de la sabiduría que Dios predestinó para gloria de la Iglesia. El Dios Trino, la encarnación, la expiación, que incluye todo lo de la muerte, y también entonces la resurrección, la ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo, la vida en el Espíritu que comienza por la regeneración de nuestro espíritu, la renovación de nuestra alma, la vivificación de nuestros cuerpos mortales hasta la glorificación, y no solo a nivel individual, sino que el mismo Espíritu nos bautiza en un solo cuerpo, que es la Iglesia del Señor Jesús, universalmente hablando, que incluye a todos los que de verdad creen en el Señor Jesús, cuyos pecados han sido perdonados, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, bautizados en un solo cuerpo, y esa es la Iglesia de la cual nosotros somos. A la Iglesia uno no se afilia. A la Iglesia tú solo puedes entrar por nuevo nacimiento. Cuando naces de nuevo ya naciste dentro de la Iglesia, ahora tampoco te puedes mudar de iglesia, porque no hay, sino universalmente hablando solo hay una iglesia. Y no se entra por la puerta de acá, sino por la puerta que es Jesucristo. Y el que entra y nace adentro ya nunca más sale. Nosotros no entramos a una organización externa, nosotros nacimos de nuevo en un organismo vivo, espiritual, una casa espiritual que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es la Iglesia la que va a cumplir el propósito de Dios, cuando Dios dijo, hagamos, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hagamos al hombre. No dijo al primero, al marido de la Eva, y sí, bueno, si nos falla, nos quedamos con la gana. Nos venció Satanás, nada de eso. Dios ya sabía que vendría el pecado, el diablo, los problemas, pero Él dijo, hagamos al hombre. Y ese hombre es colectivo, porque tiene que llenar toda la tierra. Pero claro, Él no va a obligar, Él no obliga, Él no es violador, Él respeta, porque si no nos hiciera con libertad, no seríamos a su imagen, porque Él es libre. La relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es voluntaria, es espontánea, no es forzada, porque Dios es muy caballeroso. Dios no es un violador, Él respeta, hasta el propio diablo lo respeta. ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? Conversa con el diablo. Claro que lo va a juzgar, pero lo va a juzgar con justicia. Dios no es arbitrario, es soberano, pero es justo, es bueno, es misericordioso, es honorable, es sublime. No hay palabras para describirlo. Va más allá de nuestro entendimiento, en perfección. Entonces el Señor tiene un propósito eterno. Y como el hombre que Él creó se volvió un viejo hombre con la caída, ahora Él vino y murió por todos, y ama a todos y quiere que todos sean salvos, pero no obliga a nadie. Entonces pagó el precio de nuestros pecados y nos convida, el que quiera. Antes queríamos y no podíamos, pero ahora dice, el que permanece en mí, yo en él, ese será verdaderamente libre.
Adán nos hizo esclavos y Cristo nos hizo libertos. En Cristo, fuera de Cristo no hay libertad. La libertad es Cristo en nosotros. Entonces ahora el nuevo hombre es la iglesia. Ese es el que va a llegar a aquel objetivo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y ahí está escondido toda la riqueza del reino, y todos los misterios del reino de los cielos, la parte milenial, la parte del reino eterno. Esas son cosas exclusivas de la iglesia. La sabiduría de la iglesia está en la Biblia, y el Espíritu Santo es el que nos abre los ojos. Y ese es nuestro testimonio. Y por eso yo me demoré porque no quería dejar estas cosas en el tintero. Apenas las mencionamos. Espero que ustedes continúen profundizando en lo que es la esencia del testimonio de Dios en la iglesia. Y entonces, hermanos, vamos a parar ahora sí aquí. No sé la hora, ¿alguien me la puede decir? Y vamos a 12 o 2. 12. Ah, 12, aleluya. Bueno, entonces tengamos 15 minutos y a las 12:30 en punto hacemos una segunda parte. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios.